Fue lo que ocurrió en el día de ayer en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, 14 de junio, claro, el día D en torno a este histórico conflicto y enfrentamiento entre Mendoza y La Pampa. Finalmente, ambas provincias se dieron cita ante el máximo Tribunal de Justicia de nuestro país en lo que fue solamente una audiencia conciliadora, como decíamos al comienzo. Solamente se limitaron las partes a exponer sus argumentos, no había mayores expectativas al respecto, pero sí escuchar justamente cuáles eran las palabras, los argumentos y las fundamentaciones que encontraban cada una de las partes para defender sus posturas. Por Mendoza estuvo presente el gobernador de la provincia, Alfredo Cornejo, junto al equipo técnico y también diferentes autoridades, como por ejemplo el fiscal de Estado, como por ejemplo el ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia de nuestra provincia, pero también hizo lo propio La Pampa. Claro. ¿No? Con la presencia de Carlos Berna, el gobernador de aquella provincia, y también autoridades. En la exposición, el gobernador Alfredo Cornejo, durante su intervención, habló de algo que ya se venía hablando en los medios de comunicación y eran palabras que habían brindado las autoridades mendocinas ya cuando se conocía la cita para el día de ayer en la Suprema Corte de Justicia. Por un lado, se habló de la falta de respeto quizás por parte de las autoridades pampeanas el momento cuando fue la vicegobernadora Laura Montero a una reunión, a una audiencia, y Carlos Berna, el gobernador de La Pampa, se paró y la dejó, como quien dice, sola allí en esa audiencia, algo que hizo referencia al gobernador Alfredo Cornejo en el día de ayer. Y otra cosa importante que destacó el gobernador, y es el argumento técnico que se brinda desde irrigación, como por ejemplo que no se puede ceder lo que no se tiene. Bien, en palabras básicas, lo que reclama La Pampa es que Mendoza le dé agua del río Atuel para regar y acabar con la aridez que se registra en el noreste de la vecina provincia de La Pampa. ¿Qué dice Mendoza? Ni siquiera tenemos agua nosotros para servirnos y así poder también combatir cierta zona de sequía y árida como es Carmenza en nuestra provincia, mucho menos tenemos para volcar hacia la provincia de La Pampa. Entre otras cosas, el gobernador de la provincia se manifestó de alguna forma de acuerdo con llegar a algún arreglo con La Pampa, pero pensando en un trasvase del río Colorado hacia el río Atuel, por ejemplo, porque dadas las condiciones actuales es imposible que Mendoza ceda la cantidad de agua porque simplemente no la tiene, la cual está demandando la vecina provincia de La Pampa. El acuerdo que se había llegado en los años 80 es que la provincia de Mendoza riegue 76.000 hectáreas y un poquito más y luego ceda el agua a la vecina provincia de La Pampa. Lo cierto es que en estos momentos solamente alcanza para regar 56.000 hectáreas en nuestra provincia, y hablábamos hoy por la mañana con Gustavo Villegas, diputado provincial por Reunión Cívica Radical y fuerte militante de la causa en el sur provincial, oriundo del departamento de General Alvear, y decía que por cada metro cúbico de agua que no tenga la provincia de Mendoza son 300 los productores que se ven afectados con esta incertidumbre quizás de lo que vaya a pasar en el futuro con respecto a un arreglo, a una conciliación, pero lo cierto es que no se mostró optimista con respecto a llegar a algún buen arreglo con la provincia de La Pampa, argumentando que son tajantes los pampeanos en sus palabras y en sus decisiones, y para encomillarlo un poquito, siempre con el mismo cuento. Fue lo que dijo el diputado provincial. Veremos cuál es el futuro, ¿no? Y si habrá que una instancia superior a esta y allí llegar a un acuerdo. Recordemos que algo que no se diferencia mucho en este tipo de conflictos es que no hay un ganador, no hay un perdedor, sino que hay un acuerdo y un arreglo. Se arreglan los conflictos y es algo que quizás dentro de la Corte Suprema de Justicia buscan, y en el día de ayer tuvo un paso que es más que importante, los dos gobernadores cara a cara, frente a frente. Ellos se riegan con la lluvia, nosotros no, entre otras palabras, argumentó esto Alfredo Cornejo, nuestro gobernador, quien también hizo referencia a no es razonable pedirle al desierto un poco de agua en relación a lo que le pide La Pampa a Mendoza. Lo escuchamos a continuación. Contarles que en su momento el Estado Nacional le debía a la provincia de Mendoza y a la provincia de La Pampa por perjuicios de la promoción industrial, les debía dinero. Estábamos en un juicio mendocinos y pampeanos acá en la Corte. El Estado Nacional era presidente Néstor Kirchner, nos ofreció un acuerdo
antes de que llegara sentencia a la Corte. Ese acuerdo concretamente proponía pagarnos, resarcirnos de lo que habíamos perdido por la promoción industrial, a La Pampa y a Mendoza. Eso hacía un 100% de X cantidad de recursos. Era el equivalente a hacer la obra de Portezuelo del Viento y el trasvase del río Colorado a la Atuel, que solucionaba el problema de las dos jurisdicciones. Berna era el gobernador en ese momento y Cobos era el gobernador de Mendoza, Berna el de La Pampa. Berna le respondió a Kirchner que le dieran la plata, que él no quería ninguna obra. Le dieron la plata, embolsó la plata y Mendoza eligió una obra. Hace 10 años que está firmada y luego, por una pelea política entre Kirchner y Cobos, la obra no se hizo. Nosotros no cobramos el juicio, no tenemos la obra y ahora La Pampa nos traba a hacer la obra de Portezuelo del Viento. Y sin embargo, La Pampa, con Berna como gobernador, se llevó la plata en ese momento y de eso no dice nada. Ahora, en realidad, el problema es un problema ambiental, cuando en realidad acá hay problemas ambientales, pero también hay problemas económicos. La eficiencia en agua se logra con obras, se logra con plata, se logra con recursos. El mejor cuidado del ambiente también se hace con dinero, con recursos, y alguien los tiene que poner. Mendoza los ha estado poniendo para esa zona y para nuestra zona. En canales, en los últimos 15 años, más de 120 millones de dólares, que lo han pagado los mendocinos, no se lo ha regalado nadie, lo han pagado los agricultores, con sus tasas en irrigación, con reembolsos, y el Estado provincial con impuestos de los ciudadanos. Sin embargo, La Pampa, en esa zona, no ha hecho ninguna obra.